mi madrastra se aseguró de que en mi cumpleaños 18, mi padre me echara de casa para hacer espacio para su bebé. Me negué a irme después de descubrir que habían tomado dinero de la rica familia de mi difunta madre. Últimamente, he estado pasando un mal rato con mi familia. Apenas cumplí 18 la semana pasada, y mi papá pensó que era el momento perfecto para echarme de casa. Mi madre falleció en un trágico accidente cuando yo tenía solo 3 años. Desde entonces, mi papá ha tenido una serie de novias y relaciones fallidas. De niño, sentía que siempre había una mujer en nuestra casa cada vez que él estaba. Tenía una niñera que me cuidaba mientras él trabajaba, pero nunca volvía solo. Siempre estaba con su novia. Después de la muerte de mi madre, cortó lazos con la familia de ella, diciendo que no veía el sentido de seguir en contacto. Supuse que ellos no querían recordarme la tragedia, por eso nunca lucharon por la custodia para visitarme. Así que, mientras crecía, solo éramos mi papá y yo, pero él nunca parecía interesado en ser un verdadero padre. Pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando o con la novia que tuviera en el momento. Yo trataba de conectarme con él, pero rara vez recibía cariño o afecto. Solo hacía lo mínimo. Aprendí a no esperar nada de él, y mi infancia fue solitaria y algo triste. Afortunadamente, tenía a mi abuelo, que era mi único lazo familiar. Él me visitaba de vez en cuando, y yo atesoraba esos momentos, pero no podía llevarme con él ya que mi papá se negaba a renunciar a la custodia. Mi padre era frío, pero nunca abiertamente cruel. Supongo que mi abuelo no tenía suficientes bases legales para desafiarlo. A veces iba a casa de mi abuelo, pero mi papá era muy estricto y limitaba esas visitas a unos pocos días cada vez. Nunca entendí por qué insistía tanto en mantenerme cerca, incluso si me trataba con indiferencia. A medida que fui creciendo, comencé a rebelarme contra las reglas de mi papá, queriendo quedarme más tiempo en la casa de mi abuelo. Mi abuelo me mostraba amor genuino y cuidado, en un marcado contraste con la indiferencia de mi papá, pero cada vez que mencionaba esto, mi padre simplemente me recordaba que él era mi papá, y su palabra era la última. Mi abuelo trató de persuadir a mi papá para que me tratara mejor, pero nunca cambió nada. Estuve atrapado viviendo con mi padre durante toda mi adolescencia, y nuestra relación empeoró aún más cuando él se casó con Verónica, mi madrastra. Verónica, la sobrina de un vecino nuestro, se mudó después de que mejoró su situación, casi de inmediato. Ella me tomó antipatía, y no podía entender por qué. Siempre intenté ser amigable, pero parecía que ella resentía mi presencia como un recordatorio del matrimonio anterior de mi padre. Desde que comenzó a salir con mi padre, mi vida se volvió un calvario. Verónica hizo de su misión hacerme miserable cada vez que estábamos juntos. Me trataba como una sirvienta, insistiendo en que hiciera todas las tareas del hogar, incluso con una empleada en la casa. Mientras mi papá miraba hacia otro lado, me sentía como cenicienta en mi propio hogar. Las cosas empeoraron aún más cuando ella convenció a mi papá de que dejara de darme dinero para salir con mis amigos. Insistía en que ya era lo suficientemente grande para conseguir un trabajo y mantenerme, así que tuve que encontrar un trabajo de medio tiempo solo para poder salir. En lugar de pedirle a mi papá un poco de su amabilidad, vivir con ellos se volvió insoportable, y contaba los días para poder irme a la universidad y escapar. Le conté mis problemas a mi abuelo, esperando que él pudiera ayudarme. Me prometió hablar con mi papá, pero a medida que pasaba el tiempo, perdí la fe en que algo cambiara. Mi abuelo me escuchaba pacientemente mientras le contaba mis problemas, pero la situación nunca mejoraba. Para cuando llegó mi cumpleaños, solo quería celebrar mis 18 con mis amigos. Había ahorrado durante semanas para comprar unas cervezas y pasarla bien, pero entonces mi papá y Verónica soltaron una bomba para arruinarme el día. La mañana de mi cumpleaños, me llamaron para una charla seria. Casi pensé que me sorprenderían con buenas noticias o que tal vez ofrecerían ayudarme con la universidad. En su lugar, me dijeron que tenía que irme de la casa. Verónica había descubierto que estaba embarazada unas semanas antes, y necesitaban mi habitación para el bebé. Mi papá dijo que lo habían pensado cuidadosamente y que no debería suplicar o actuar desesperado, porque eso arruinaría sus buenas vibras. Verónica fingió estar preocupada, diciendo que ya que era adulto, era hora de que me defendiera por mí mismo y que esto podría ser el comienzo de algo nuevo. Todo lo que escuché fue un plan para deshacerse de mí. Intentando mantener la calma, les recordé que legalmente no podían desalojarme sin un aviso adecuado y que necesitaban esperar algunos meses hasta que pudiera encontrar otro lugar para vivir. Honestamente, no estaba seguro de cuáles eran las leyes al respecto, pero pensaba que debía existir alguna ley que me protegiera de ser desalojado así. Mi papá, sin embargo, no se dejó convencer. Me dijo que ya había consultado con un abogado y dudaba que yo tuviera los recursos o el dinero para luchar contra él.
lo cual era cierto, no tenía ninguno de los dos. En un último intento, sugerí que podría pagar renta mientras me quedara allí. Verónica rechazó la idea de inmediato, insistiendo en que no se trataba de dinero. Simplemente no quería lidiar conmigo mientras estaba embarazada, diciendo que necesitaba un ambiente tranquilo. Desesperado, le pedí a mi papá si al menos podía mudarme al sótano, pero él también se negó, dado que trabajaba en un banco y tenía un ingreso decente, lo suficiente para que Verónica dejara su trabajo y se quedara en casa. Sabía que el problema no era financiero. Después de una discusión infructuosa, quedó claro que estaban decididos a deshacerse de mí. Ahora que era mayor de edad, podían echarme sin consecuencias legales, y yo no tenía poder para detenerlos. Derrotado, fui a mi habitación a empacar mis cosas. No tenía idea de si mi abuelo me aceptaría. No estaba económicamente estable. Había sido profesor de ciencias en la preparatoria, pero ahora estaba retirado. Años de adicción al juego habían devastado sus ahorros, y dependía mucho del apoyo de mi papá. Dudaba que pudiera permitirse tenerme con él, razón por la cual no me había mudado con él antes. Para ser sincero, mi abuelo vivía modestamente, y yo podía adaptarme a eso. No quería ser una carga para él, pero no tenía otra opción, así que, sin pensarlo demasiado, fui a la casa de mi abuelo y le expliqué lo que había dicho mi padre. Llevaba temiendo este momento durante más de un año, pero en el fondo, sabía que llegaría. Además, estaba ansioso por cómo pagaría la universidad, que comenzaba en un par de meses. Todo el peso de la situación me abrumó, y me encontré llorando. Fue entonces cuando mi abuelo declaró que ya había tenido suficiente y que era hora de hacer lo que debería haber hecho hace años. Me sentí confundido y no entendía a qué se refería, pero él entró en otra habitación para hacer una llamada telefónica. Intenté escuchar, pero apenas logré entender algunas palabras, así que desistí. Después de lo que me pareció una eternidad, mi abuelo salió y me dijo que no me preocupara, que ahora podría vivir con él y que no tendría que preocuparme por la universidad. Me quedé sorprendido y quería saber qué había pasado, pero él parecía molesto e insistió en que no era asunto mío en ese momento. En cambio, me animó a salir y celebrar mi cumpleaños con amigos, ya que merecía disfrutar mi día sin lamentarme. Con mis problemas inmediatos aparentemente resueltos, decidí aprovechar al máximo. Esa noche mantuve mi teléfono en silencio, sin querer que mi papá arruinara mi noche después de haber arruinado mi día. No fue hasta que volví a la casa de mi abuelo, cerca de las 10 p.m., que descubrí que mi papá había estado enviándome mensajes y llamando. Fue extraño. Parecía haber desarrollado una conciencia de repente y estaba suplicándome que regresara. No respondí de inmediato, esperando hasta la mañana siguiente para informarle que no volvería. Fui honesto y le dije que no podía regresar después de cómo me había tratado y porque finalmente tenía la oportunidad de ser feliz. La idea de vivir con él y Verónica otra vez era insoportable. Me había controlado por tanto tiempo, pero ahora yo era un adulto que podía decidir dónde vivir. No tenía derecho a pedirme que volviera después de haberme echado. Después de enviar ese mensaje, mi papá respondió con un largo texto que fue sorprendentemente sincero. Reflexionaba sobre sus acciones, mencionando que había encontrado un álbum de fotos antiguo que le recordaba las promesas que le hizo a mi madre. Sentía que la estaba decepcionando al priorizar a Verónica y al bebé sobre mí y quería una última oportunidad para ser un mejor padre. La noticia del embarazo lo había sorprendido, llevándolo a cumplir con lo que Verónica pedía sin pensarlo bien. Ahora, lamentaba haberme echado y quería que volviera a su vida. Elegí no responder, percibiendo manipulación en sus palabras. No entendía qué esperaba ganar con este cambio de actitud, y una semana después, continuaba enviándome mensajes diarios, recordando buenos momentos y pidiéndome disculpas por su comportamiento pasado. Al principio pensé que intentaba manipularme, pero ahora no estaba seguro. Hablé con mi abuelo al respecto, pero él me instó a no caer en el acto de mi papá, expresando su desaprobación hacia el repentino cambio de actitud de mi padre. Me sentía conflictuado. Los intentos de mi papá por ser mejor me conmovían, pero no quería regresar. Parte de mí se sentía culpable, como si lo estuviera traicionando, mientras que mi lado racional insistía en que priorizar mi bienestar era lo correcto. Mi padre me escribió que incluso se arrodillaría si era necesario para que yo volviera. Sentí lástima por él, pero aún así no podía decidirme a responderle, y la culpa persistía en mi interior. Entonces, ¿soy un mal hijo por no querer regresar a casa de mi padre aunque él esté suplicando que vuelva? Actualización, he decidido que no regresaré a la casa de mi papá, y comienzo a dudar de que realmente significara algo de lo que dijo.
Recientemente descubrí que las desesperadas súplicas de mi papá para que regresara tenían poco que ver con nuestra relación y todo que ver con mantener su estilo de vida. Me senté con mi abuelo para hablar sobre la insistencia de mi papá y la culpa que sentía por no querer volver. Había intentado hablar con él sobre esto antes, pero siempre me decía que no cayera en las tácticas manipuladoras de mi papá. Esta vez, necesitaba desahogarme, incluso si mi abuelo no podía ayudarme mucho. Después de escucharme, mi abuelo se puso serio. Me dijo que había guardado algo importante que creía que debía saber. Me reveló que, desde que era niño, mi papá no había sido el responsable financiero de mi crianza. En realidad, era la familia de mi madre quien proporcionaba los fondos. Desde que me echaron, mi abuelo los había contactado para explicarles cómo me estaba tratando mi papá. Estaban furiosos con él por permitir que esta situación continuara sin hablar, y dijeron que debía vivir con mi abuelo de ahora en adelante. Mi papá no estaba al tanto de este arreglo hasta hace unos días. Cuando mi abuelo finalmente se lo contó, mi abuelo había sido el intermediario entre la familia de mi mamá y mi papá, entregándole el apoyo financiero que ellos enviaban. Mi papá siempre había asumido que era mi abuelo quien me proveía, y él nunca lo corrigió. Temía que mi papá no aceptara la ayuda de la familia de mi madre, lo que podría haberme puesto en riesgo, así que se mantuvo en silencio. La verdad explicaba muchas cosas, como el hecho de que asistía a una escuela privada, algo que mi papá nunca habría elegido pagar. Desafortunadamente, después de casarse con Verónica, mi papá comenzó a retener esos fondos, lo que me obligó a conseguir un trabajo solo para costear lo básico como ropa y salidas. No me faltaba comida, pero aún así se sentía terrible. Mi abuelo no había contado a la familia de mi mamá sobre mi situación porque temía que pudieran intervenir y llevarme, lo cual significaría perderme completamente. Después de que me echaron, finalmente decidió que debía hablar en mi defensa y reveló la verdad. Me frustró que no hubiera hablado antes, pero él explicó que era un secreto que la familia de mi madre insistió en mantener. No querían que yo supiera de su apoyo financiero porque temían que eso me llevara a buscar una relación con ellos, para la cual no estaban preparados, no porque no me quisieran, sino porque mi parecido con mi madre les era difícil de sobrellevar emocionalmente. Hablamos sobre todo, y aunque aún tenía mucho que procesar, me sentía más firme sabiendo la verdad. Estaba decidido a no caer en la manipulación de mi papá. Estaba claro que solo quería que volviera por el dinero. Sentía que su repentina amabilidad era demasiado buena para ser verdad, y ahora me sentía validado en mi decisión. Actualización 2. Decidí bloquear a mi padre después de saber la verdad sobre sus motivos para querer que regresara. Un par de días después, comenzó a contactarme usando el número de Verónica. Incluso me llamó para decirme lo horrible que estaba haciendo con mi papá. No tenía su número guardado, así que contesté, pero en cuanto reconocí su voz, quise colgar. Sin embargo, la curiosidad me ganó, así que me quedé en la línea mientras fingía llorar, diciendo que mi papá estaba muy afectado y que no podía soportar verlo así, especialmente en su condición. Le dije que no estaba interesado en hablar con ella, y ella le pasó el teléfono a mi papá. Antes de que pudiera decir algo, lo interrumpí, diciéndole que sabía la verdad y que no caería en su actuación. Fingió no saber de qué estaba hablando, así que le sugerí que quizás la familia de mi madre podría explicarlo mejor. Y colgué. También bloqueé el número de Verónica, sintiéndome satisfecho por haber tomado una postura. En noticias más positivas, hablé con mi abuelo sobre querer conocer a la familia de mi madre. A pesar de sus reservas, logró convencerlos de que vinieran a verme por primera vez. Había visto fotos de mis abuelos maternos y mi tío, pero sabía que conocerlos en persona sería una experiencia diferente. La anticipación era un poco nerviosa, pero me sentía esperanzado al saber que me habían apoyado todo este tiempo. Actualización 3. Acabo de regresar de mi primer encuentro con la familia de mi madre, y fue increíble. Mi abuelo estuvo conmigo, lo cual ayudó a calmar mis nervios. Mis otros abuelos fueron maravillosos, y mi tío era como una versión mayor de mí. Todos nos emocionamos al vernos por primera vez, lo cual hizo que el momento fuera un poco incómodo para los demás en el restaurante, pero no nos importó. Estábamos tan felices de finalmente conectarnos. Después de los saludos emotivos, me preguntaron sobre mi vida e intereses. Parecían genuinamente interesados y preocupados por mí, lo cual fue un cambio refrescante. Me aseguraron que no debía preocuparme por los fondos para la universidad. Ellos lo tenían todo resuelto. Había olvidado mencionar mis preocupaciones a mi abuelo, así que esto fue un gran alivio. Pasamos un tiempo fantástico juntos, y ya planeamos reunirnos algunas veces más antes de que regresen a casa la próxima semana. Prometieron visitarme cada mes, ya sea para que yo vuele a verlos o que ellos vengan a verme. Estoy realmente emocionado y con muchas ganas de construir una relación con ellos.